Vamos a hablar en esta tarde de las maravillosas palabras de nuestro Dios para nuestras vidas. Un día sin el Señor es un desastre en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre debe estar en primer lugar en todo lo que hagamos. En el día debemos andar pensando en el Señor, en todo lo que hagamos, señores. Por eso es que yo los invito a hallar esa valentía, ese amor, ese esfuerzo perfecto por buscar las cosas de nuestro Dios. Soy el hermano Carlos Sánchez y hoy vamos a hablar de una palabra muy bonita que está en San Juan 3:16, para que entendamos la Biblia, para que entendamos el propósito de Dios sobre el ser humano, que Dios siempre ha estado tras de la humanidad desde que la creó. No se ha descuidado de ella como muchos piensan. Dios no ha abandonado a nadie. Dios siempre ha puesto la palabra a tiempo y afuera de tiempo para instruir, para redarguir, para reprender con justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, dice Timoteo. Vamos a leer en San Juan 3:16, pero vamos a empezar desde el 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario. Hubo un tiempo que, si observamos allá atrás en la historia del Antiguo Testamento, hubo un tiempo que Israel fue muy rebelde en el desierto. Entonces Dios mandó un montonón de males para ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate una serpiente en un asta, en una cruz. Pon una serpiente ahí, que todo el que sea mordido y picado, que mire hacia esa cruz, hacia esa serpiente, para que sea sanado. Entonces, como sabemos de que todo el Antiguo Testamento es una ilustración, es una sombra de lo que había de venir, cada cosa, cada ejemplo personifica algo en el Nuevo Testamento. Y aquí nos está personificando a Cristo, que así como la serpiente nos está diciendo fue levantada en el desierto, así va a ser Cristo levantado, para que todo aquel que mirara hacia el sacrificio de la cruz iba a ser salvo. Y hoy mayormente había un compromiso pendiente con la humanidad que iba más allá del carácter humano. Era la salvación a través de Cristo Jesús. Era algo más sublime, más allá, más comprometido de Dios con la misma humanidad. El sacrificio de Cristo en la cruz, que nos lleva y no solo nos salva de este mundo, sino que nos salva desde una manera general, desde una perspectiva a fondo, sin límites. Nos lleva al cielo, y no solo nos lleva al cielo, sino que en este mundo nos da las coordenadas exactas para que podamos vivir en paz, para que podamos controlar nuestros hábitos que como seres humanos nos llevan a la perdición o a la muerte de nosotros mismos. Ese es el objetivo de la palabra: darnos la vida, darnos el control, darnos las energías, el entendimiento, el sentido común, para que se le dispare ese foquito cuando va a haber un peligro, la palabra le diga alto. Para eso es la Biblia. Vamos adelante. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuerde que Cristo no había muerto. Cristo no había muerto todavía, estamos en el Nuevo Testamento. Pero como yo siempre he mantenido la regla, ¿verdad?, de entender que todavía estas 4 cartas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pertenecen al Antiguo Testamento, pero aquí se pone como Nuevo Testamento, hay que entender eso. Y entonces recordemos que Jesús no había muerto, todavía está en la ley, todavía Jesús está enseñando. Nosotros nos es más fácil entender todo esto porque ya fueron 2000 años, Jesús murió, Jesús padeció todo. Pero en el tiempo que Jesús estaba hablando, nadie entendía ni papa. Pero ahorita que Jesús se nos vino a predicar por muchos años, a través de Pablo, a través de todos los apóstoles, a través de todo lo que pasó en Hechos, para nosotros es más fácil entenderlo. Por eso es que es necesario que entendamos esto. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sujetó la salvación a través de su Hijo Cristo Jesús.
Cristo Jesús hasta el último momento que llegó a la cruz, hasta el último latigazo, hasta la última lanza que le metieron en su costado, hasta el último suspiro, Jesús sabía que había un gran compromiso sobre sí mismo. Jesús sabía que había una gran responsabilidad en su persona para salvar al hombre. Jesús claramente fue lo que precisamente dijo ser en el Antiguo Testamento y en sus 4 historiales, en lo que anduvo Israel. Jesús cumplió todas las profecías, todo. Él mismo dijo, consumado es. Y al morir, Él prácticamente nos libertó del pecado, no todo el mundo, sino aquel que en Él cree. En el que en Él cree, y dice en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, en su sacrificio, por ese amor, por esa entrega, por esa valentía, por esos sufrimientos de mi Cristo, yo voy a cambiar mi vida. Voy a hacer de mi tiempo una responsabilidad para mis hijos. Voy a hacer de mi vida algo valioso para Dios. Y no solo eso, sino que Dios le da la responsabilidad también por medio de Cristo a todo ser humano que se prepare para ir al cielo. El Evangelio no solo es nada más una simple consideración de Dios para la humanidad. No, Señor, va más allá. Va de darle a un hombre determinación y poder para que en su nombre, para que en su palabra, un ser humano sea digno y perfecto para encaminarse al cielo. Eso no está diciendo. Mire qué lindo, sigamos. San Juan 3:14. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. El que cree en Cristo Jesús, desde el primer día que cree y empieza a tener la responsabilidad de sus propios actos, de considerarse qué cosa es mala y qué cosa es buena y qué cosa da gratificación a Dios y qué no, el ser humano empieza a tener tranquilidad y paz. Qué bello, mire, usted fíjese que el ser humano cuando está en Cristo empieza a tener vida eterna, no empieza a desesperarse, no empieza a desanimarse con los comentarios, con las aflicciones del mundo, con las noticias. El ser humano cada día va muriendo. Va muriendo a tantas cosas que desequilibran la tranquilidad de este mundo para buscar a Cristo. Dios se las va quitando una tras de otra. Como dice el libro de Proverbios, que cuando nos venimos a Cristo y nos sujetamos en las cosas que Dios nos exige, desde ahí empieza Dios a transformar nuestras vidas. Empieza a tener paz, a relajarse. El objetivo del Evangelio es prepararse para morir en paz. El objetivo de la Biblia es inducirnos en ese camino, como dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tarde o temprano todos tenemos una cita con la muerte y vamos a morir. Y por eso es que el ser humano anda todo afligido y desesperado, porque él sabe que hay algo seguro en su vida, que va a morir. Y tarde o temprano tiene que dar cuentas de todo lo que ha hecho. Y esa hostigación y esa aflicción y ese mundo tan negro que se ha viciado a andar caminando, tarde o temprano le va a traer consecuencias. Después no vaya a echarle la culpa a Dios, como todo ser humano hace, que ahí anda culpando a Dios. Ahí lo anda culpando. De que Dios aquí, de que Dios allá, de que por qué mi vida está toda como está. No, Señor, aquí está la Biblia. Dios lo está llamando. No sea perezoso, no que espere que Dios baje con una varita mágica y como que si fuera una hada madrina con 2, 3 paracitos le cambie. No. Dios espera que el hombre venga por su propia cuenta, por sus propios méritos, por sus propias ganas de querer salvarse. Venga, hombre, hagas un esfuerzo. Eso es lo que busca Dios, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué bonito, porque de tal manera, porque Dios en su grande juicio, en su poder absoluto y en su manera de poder arreglar cualquier cosa de otra manera, ¿por qué decidió mandar a su hijo a morir? Es una pregunta que tiene gran peso de entendimiento y tratar de disolverlo en nuestra imaginación. ¿Por qué Dios mandó a su hijo a morir? ¿Por qué el ser humano quiere seguir despreciando su vida en la manera que la está viviendo? ¿Por qué en sus miles maneras de estar ocupado no se sienta y raciocina? Porque el diablo no quiere que usted se dé cuenta cuánto vale. Dios pudo haber inventado muchas maneras, pero la palabra que aquí define es porque de tal manera, o sea que no se le ocurrió otra manera a Dios dar a su hijo. Fíjense, yo creo que esa manera es tan bella, es tan hermosa de poder. Yo creo que Dios llegó al último acto, a la última manera, llegó a lo más profundo de sus pensamientos. Dar a su hijo para que el hombre entre en compasión, entre en consideración, entre en una manera de decir cuán bueno es Dios. El ser humano trata de culpabilizar a Dios en toda su vida, pero no quiere entender, no quiere ver que Dios lo quiere llevar al cielo, que Dios lo quiere perdonar, que Dios dijo, si hay alguna manera, hijo mío, hay que quitarte las ganas de darme unos cuantos trompazos. Mandó a su hijo ahí, lo agarraron, lo golpearon, le dieron duro, lo azotaron, lo clavaron. Nosotros participamos en cada acto de esos. Toda la humanidad que ha existido, de una u otra manera ha interferido en ese acto de haber golpeado a Cristo. Vaya, si tanto era nuestro enojo de haber culpado a Dios, con eso perdonémoslo. Ya le dimos duro, lo trompeamos, lo golpeamos, lo mandamos bien matado al otro mundo. ¿Qué más quiere que Dios haga por usted? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué está ahí llorando como que si fuera un ser humano fuera de los desprecios de Dios? Como que si fuéramos una creación fuera del orden de Dios, como que si otros Dios nos hayan creado. No, Señor, somos creación de Dios. Él mismo tiene la responsabilidad. Y así como vino el pecado a frustrar la vida de un ser humano, también Dios, a través de la misericordia y el poder de su sacrificio, también nos da la salvación. Como dice la palabra, que así como abundó el pecado, también abundó la gracia y el amor en Cristo Jesús. ¿Verdad? Oiga, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Daría un hijo amado, el único hijo usted que haya tenido, lo daría para matarlo, para que otro ser humano viva? Yo no creo. Yo creo que ese sería el acto de consideración más bondadoso y lleno de amor, que un ser humano entregue un hijo para que otro se salve. Pongámonos al raciocinio. Bajemos un ratito el rayo de frustración y de enojo que andamos en nosotros mismos contra Dios. Empecemos a perdonar a Dios. Si usted quiere, ya Dios dio todo. Quiso arreglar, quiso hacer la paz en Cristo Jesús. Pero el ser humano nada le es perfecto. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué perderse? Ahorita hay un montonón de caminos en la vida que al hombre le están pareciendo perfectos. ¿Sí? Viene la filosofía, viene la teología, vienen los engaños del diablo por medio de estos pensamientos, a decirle al hombre, como le dijo en el huerto a Adán y Eva, así de que Dios les ha dicho. Como quien dice, Dios es mentiroso. Así le está diciendo a la humanidad a cada momento. Dios es mentiroso. Dios es falso. Dios es anticuado. Dios es un viejito que está sentado en el cielo y amargado, que ya no haya que hacer con tanto poder y tanta gloria. Así que
Unámonos en revolución para que le hagamos golpe de estado y frustremos los planes de Dios por medio de Cristo. Así está el diablo hablando un montón de locuras. Para que usted no se pierda. Fíjate que hay caminos, hay seres humanos que cuando van a estudiar empiezan con una mentalidad bien correcta, bien bonita. Pero cuando se van metiendo a esos filósofos que empiezan a filosofar creyendo que a través de sus frases invertidas van a hallar verdad, van a hallar conocimiento, empiezan a meterle al hombre más locura en la mente a tal punto que le desfiguran, le desperfeccionan el punto de vida y el punto de lógica. Lo vuelven un títere, lo vuelven un robot con una inteligencia artificial que ya no puede razonar ni con el sentido común ni con la lógica, sino que lo ponen a desvariar. Son caminos que le parecen perfectos al hombre, pero al final son caminos de muerte. Muchos, la filosofía, muchas religiones que hacen que los miembros de la familia se separen, que no haya amor, que no haya consideración. Son caminos de muerte. Por Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres cosas. La vida tiene que tener un camino para llegar a la verdad, una verdad para llegar a un camino. ¿Cuántas cosas que se están diciendo en este mundo? Y fuera de la palabra de Dios, el ser humano se mete a unas ideologías que termina ya matándose con pistolas, envenenándose. A través de la música mundana, a través de la filosofía, a través de un montón de cosas. ¿Por qué? Yo ya dije que Dios le llega a todo ser humano con un mensaje, con una predicación. De una u otra manera le habla por sueño, de otra manera se preocupa por él. Pero el ser humano no quiere. Quiere que Dios lo perdone, quiere que Dios lo bendiga, quiere que Dios le dé todo, que Dios le dé mujer, que Dios le dé bendiciones, casa y todo. Pero sin querer hacer ningún compromiso con Dios de salvarse, de dejar su forma de vida que lleva, de dejar esa boca que solo habla con la letra P y con la letra M. Eso es lo que quiere. Pero Dios está tratando con el hombre por medio de su palabra, por medio de milagros, por medio de su Espíritu Santo, por medio de muchas cosas está tratando Dios. Así que nunca ha habido tanta fuerza de la verdad caminando y propagándose por el mundo como está hoy. Que Dios ha abierto los caminos de la tecnología. Fíjate que una Biblia de esta, hará unos cientos de años atrás, se escribía en años. En años, para escribir una Biblia, años se llevaban. Y hoy con la tecnología, 5 segundos, 10 segundos, hay a ver cuántas Biblias hechas, miles de Biblias, regándose por todos lados, la palabra de Dios, por todos lados. Por todos lados. Pero el ser humano sigue en la misma mediocridad. El ser humano le encanta vivir en la desgracia, en la pudredumbre, le encanta vivir en el lodo. Andan en su vida arruinada, andan queriendo buscar a Dios o poner a Dios, pero sin querer cambiar su manera de ser. Están como en los libros de Jueces, que dice de que cada quien buscaba a Dios a su manera. Andaban en el temor de Dios y andaban también en el mundo, pero andaban en las dos cosas. En las dos cosas. Usted está en el Señor, no puede andar oyendo música mundana. Usted está en el Señor, tiene que cuidarse. Que es una manera de adorar al diablo. Que solo a través del Espíritu Santo, solo por medio de la palabra de Dios, podemos discernir, podemos alumbrarnos, podemos entender el pecado. Podemos entender las consecuencias de todo lo que ahí hay cuando no ponemos a Cristo como camino y verdad y como vida. Qué bello. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que Dios aquí nos pide algo. Ser agradecidos. Hay algo que tiene que hacer con nosotros la palabra de Dios, que es aprender a que nos conmovamos, a quitar ese corazón de piedra que no lo hace sentir nada, a quitar ese corazón de piedra que usted no puede decir ni gracias, ni perdón. Hay gente que Dios le da tantas bendiciones y no son capaces de hincarse y decir gracias, Señor, tú eres bueno. Decirle a los hijos gracias, decirle a los amigos gracias.
Sienten ridiculez decir esa palabra. Y fíjese que todas esas personas que no son agradecidas, la misma Biblia dice que al que poco se le perdona, poco amor muestra. Porque hay seres humanos que nunca han tenido una convicción cercana con Cristo, que andan lejos, muertos en sus delitos y pecados. No les importa nada. Hay seres humanos que mueren por oír una palabra de gracias de sus labios y no lo quieren decir. Hay amores que han pasado con su matrimonio, nunca le han dicho gracias, amor. Solo bravuras, solo enojancias, solo negligencias mentales. Solo eso lo quedan como la culebra que solo arroja veneno. Ya en Cristo nos llama que seamos agradecidos. Aprenda a decir gracias. Aprenda a decir gracias, que por ahí empieza el evangelio por cambiar un ser humano. Diga gracias, diga perdón, me equivoqué. Pucha, voy a tratar de ser una mejor persona, que así usted le va cerrando la puerta al diablo y le viendo su vida. Una persona cuando empieza a ser agradecida, todo el mundo lo quiere, todo el mundo le ayuda. Todas las personas le abren las puertas. Pero si un tipo ahí anda en su mundo y en su vida fregando a medio mundo, faltándole el respeto, engañando, nadie le va a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque andan en su propia mentalidad y en su propio camino. Pero la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es un camino. En otras palabras, son respuestas. En otras palabras, parafaseando el versículo, al decir caminos, son verdades absolutas. Cuando usted está en la palabra de Dios, se guía por cada versículo de la Biblia para guiarse para dónde va. Va a hacer un trato con alguien, mira a la persona que es y tiene cuidado, no se va al molote. La Biblia instruye, la Biblia nos corrige, nos redarguye, nos enseña para toda la vida, para que nos demos con personas que nos van a afectar, para que tengamos una desconfianza pura y llena de amor. Gloria a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz fue Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas, en otras palabras, la maldad de Satanás, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, el evangelio de la palabra de Dios, los consejos, la bienaventuranza, todo lo mejor que Dios nos da para que seamos salvos. No quiere el ser humano. Aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que en sus obras no sean reprendidas. Y como dijo Jesús, en su pecado morirá. En su pecado morirá. En su pecado morirá. La paga del pecado es la muerte. Y donde está, si no está poniendo a Cristo adelante, va a ver cómo sus hijos mueren delante de usted uno, por andar en brujería, por andar en hechicería, por andar vendiendo droga, por andar asesinando. Toda su familia va a ir yendo una por una. Eso no es necesidad de ser más adivino para adivinar. No, Señor, yo le quiero dar vida en abundancia. Dice la Biblia que cuando usted viene a Cristo, corte esa maldición. Esa tercera generación la corta de años que ha caminado su familia de gracia. Cuando usted viene a Cristo y busca a Dios y se vuelve negligente, viene Dios, cuida a su familia. Pero mire la gente que anda en brujería. Uno por uno se van yendo sus hijos y van muriendo de una manera cruel. Va quedando solo y a última hora termina loco, ni morir puede, tarda meses, semanas en morirse porque no puede. Porque Dios hizo al ser humano para que camine con él. La Biblia aquí lo está instruyendo y todo lo que yo le hablo, ella lo reafirma y lo confirma. Señor, qué mal puede haber en poner a Cristo en medio de su vida. Qué mal. Fíjate que el Señor hasta le está diciendo de tal manera al mundo, hombre, háganme caso, obedézcanme. Miren que yo di lo mejor para ustedes. Miren que yo trato de hacer hasta lo que ninguno de ustedes podría hacer, pero yo lo hice. No solo para que vivan contentos ahí en la tierra, se den la mano como hermanos, sino para que cambien, para que se eduquen, para cuando yo los venga a traer en el reino de los cielos, hombre. Miren cuántas cosas buenas quiero hacer y ni así ustedes quieren ver eso. Así que si ustedes se condenan, es por sus propias decisiones. Las decisiones de ustedes los van a llevar a los lugares que la Biblia no quiere que usted vaya. Dios le está hablando por años. Por años,
por tiempo le habla a un ser humano antes de morir, un ser humano se va bien listo de aquí. Dice, Dios nos manda a su Hijo para que no condenar al mundo desde una manera. No, Señor. Manda a Cristo como un camino para que nos ilumine, para que nos enseñe, como un gran maestro. El mejor de todos. Tuvimos en la era de Cristo. Ahí nos manda el Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo ahorita, porque ya Dios ya tuvo su tiempo y se fue a descansar allá arriba. Pero sigue siendo Dios. De ahí mandó a su Hijo. Y Él mismo dijo, a Él escúchenlo. Él está la responsabilidad de la salvación. Dios esperó todo a su debido momento. No. Y de ahí Cristo relajadamente también se fue. Y dijo, bueno, yo ya vine a cumplir todo lo que mi Padre me dijo. Hoy voy a mandar el Espíritu Santo. Y se fue para arriba, porque no está aquí. Él está por medio del Espíritu Santo. Y mandó el Espíritu Santo está con nosotros ahorita. ¿Por qué? El ser humano quiere seguir afligiéndose y engañándose. Yo les voy a decir algo antes de que termine la predicación. Les voy a ayudar en algo. Tenga cuidado. Tenga cuidado en cómo se están enseñando muchas religiones. Diciendo que Jesús es uno, que Dios, que el Espíritu Santo no existe, que Jesús solo fue un ángel. No, si Jesús no solo fue un ángel, fue el Hijo de Dios. Y dice Hebreos, ¿y a cuál de sus ángeles dijo mi hijo eres tú? A ninguno, porque Jesús no era un ángel, Jesús era el Hijo de Dios. Dios era otro separado y el Espíritu Santo era otra persona que habla en el Nuevo Testamento, es la encargada, es la que está aquí ahorita. Él habla, tiene personalidad. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé. El Espíritu Santo dijo en Hechos, hey, a los gentiles no me los pongan bajo la ley de Moisés. El Espíritu Santo hablando es otro ser. Como nosotros que somos familia. Mire, un día se me enfermó mi hija, fui al hospital con mi esposa, yo no hallaba qué hacer, no andaba tranquilo, mi esposa no andaba tranquila. ¿Por qué? Porque mi hija estaba enferma, porque los tres somos uno solo. Pues uno solo porque tenemos los mismos ideales, el mismo amor, hemos trabajado para mantener ese ambiente, es igual. Dios y el Espíritu Santo son iguales y Jesús, nada más que con una personalidad diferente. Que cada uno ha ido trabajando a través de la historia, primero Dios, de ahí Jesús y de ahí el Espíritu Santo. Es que va a entregar las cosas allá arriba, toda la iglesia. Y nos vamos. Tenga cuidado, la Biblia nos está enseñando claramente todo. Claramente, yo no necesito estarle explicando mucho, porque yo no necesito que nadie me esté convenciendo, porque yo vi el Espíritu Santo cuando era chiquito, yo vi el cielo, me cayó y vi cómo volaba aquella paloma tan blanquita. Yo no necesito estar afligiéndome por eso, pero yo se lo digo para que usted se ayude. Para que se ayude, hermano, porque yo lo amo. Yo amo a las personas que se dedican a querer leer la Biblia, a querer entender. Yo me siento gozoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos así, de ese sentir, de ese amor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que está en Cristo duerme como un niño, hasta ronca. Duerme feliz. Feliz. Se acuesta relajado. Y fíjese que llega un momento que uno le deja todas las preocupaciones a Dios. Ahí Dios va obrando. Dios le va enseñando, no es de un momentito para otro. Dios lo va a ir tratando, lo va a ir programando, le va a ir quitando, le va a ir poniendo, lo va a ir arreglando a través de los años, a tal punto que usted venga a parecerse a Cristo. Es una persona feliz y relajada, entendida. Mire, pero usted tiene que estar dándole a la Biblia. Preocupe leer por toda la Biblia, preocupe leer todo el Nuevo Testamento. Léalo. Leyendo la palabra de Dios usted va a encontrar paz. Leyendo la palabra de Dios usted va a encontrar amor. Va a encontrar, como dijo Jesús, vino a rescatar todo aquello que se había perdido. Jesús, todo ese montón de gente que está perdida en el mundo, que no haya por dónde agarrar, no haya por dónde meterse, no haya por dónde escapar de su vida. Cristo le está dando una respuesta, Señor. Aquí está la Biblia. Véngales. Vengan a mí todos los que estén cansados y afligidos, que yo los haré descansar. Mi carga es fácil y mi yugo ligero. Ahí no lo va a andar cargando el Señor con un montón de esclavitudes como en la religión. No, Señor. Dios les da la libertad de todo, que usted ande relajado. ¿Puede hallar usted otro consuelo fuera de Dios y de Cristo? ¿Puede una religión que le está diciendo que Cristo no existe y lo están sacando del área y de los parámetros divinos? ¿Puede darle paz a una cosa de esas? No. Ninguna religión que haga a un lado a Cristo, ninguna religión que ponga de menos al Hijo de Dios,
que no cree en Él. Aquí está escrito que el que no cree va a ser condenado. No tiene el respaldo de Dios, por muy bonito que canten, por muy millones que tengan en sus de adeptos, por muy bellas iglesias y millonarios y filántropos y un montón de cosas. Si no tiene a Cristo, su religión es en vana, compadre. No está haciendo nada y no se va a salvar. Porque la salvación depende de Cristo y de su sacrificio y de la obediencia que Él demanda para que seamos salvos. El ser humano se quiere volver más listo que Dios. El ser humano cree que se va a echar al Dios al bolsillo. El ser humano cree que con su dureza de corazones y con su orgullo va a amedrentar a Dios. Acostumbrado a hacer eso aquí en el mundo. Se ha acostumbrado que nadie le diga nada y que Él haga lo que Él quiera hacer con medio mundo. Pero va a haber un día, va a llegar un momento, va a llegar una hora que va a llorar y gemir como un niño. Porque siempre quiso hacer lo que Él quiso. Nunca se quiso dejar de guiar de Dios. ¿Por qué? Dios le está hablando a un ser humano a cualquier momento del día, a cualquier hora. Dios lo quiere abrazar, como le dijo Jesús a Israel. Quise abrazarte, quise arrullarte como la gallina a los pollitos, darte amor, consentirte.